En primer lugar, pues agradecer la invitación, ¿no?, de la Asociación de Empresas Familiares de Canarias y del Foro de Caja Canaria por estar aquí en esta isla que tanto me gusta, la que estoy viniendo frecuentemente y por la que la verdad es que me siento muy a gusto, ¿no? También agradecer la presentación que me ha hecho por una serie de cualidades que ya veré si las puedo desarrollar o no, ¿no? El día que me ponen a dar una charla de economía es bueno, ¿no? Con un gobierno, unas elecciones, un gobierno que no sabemos en lo que va a terminar y una cantidad de incertidumbres por todos sitios muy importantes, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar abordarlo todo poco a poco y voy a dividir la charla como en 4 partes. La primera parte, España, la coyuntura que tenemos y las expectativas que podemos tener. En la segunda voy a ver las tendencias globales, que son un poco las que mueven desde fuera, desde el entorno del ámbito de las decisiones empresariales. Después voy a intentar analizar cómo ha cambiado el consumidor, cómo la sociedad ha cambiado y nos está haciendo gente diferente. Y finalmente, cómo las empresas deberían de adaptarse a esto, ¿no? Las empresas familiares tienen características propias, pero también tiene algo que les da una ventaja, ¿no? Y es que en la transformación digital que necesitamos muchas veces los empresarios ya con una trayectoria, pues piensan que la tecnología les va a hacer perder el control de la empresa. Entonces, a veces son reacios a hacer una serie de transformaciones que son necesarias, ¿no? Pero en la empresa familiar, el hecho de que sean los hijos, la familia, quien tome el control, les permiten abordar esos retos, ¿no? Entonces yo creo que es una ventaja en relación a otras pymes y es algo que estamos viendo en muchas empresas como son los hijos, con unas maravillosas educaciones que a lo mejor los padres no pudieron tener porque estaban metidos en la empresa y tenían entonces otras visiones, pero que después han ido poco a poco incorporándose y han ido cambiando, ¿no? Y de hecho son muchos los éxitos de empresas familiares que se están convirtiendo en grandes núcleos de creación de valor. Vamos por partes, ¿no? Hace poco todos pensábamos que íbamos a entrar en crisis, que España se iba desacelerando, que se nos venía una crisis muy fuerte. Yo siempre después del verano, cuando llegaba, decía, ahora ya nos caemos, ¿no? Y había que esperar el tercer trimestre, los datos, el cuarto trimestre, y con un poco de temor, ¿no? Y sin embargo seguíamos creciendo, ¿no? Quizás la clave estaba en que nadie nos gobernaba, ¿no? Entonces, como nadie nos gobernaba, crecíamos, ¿no? Las cosas no cambiaban, los escenarios jurídicos y empresariales que afectan a las decisiones pues no cambiaban drásticamente, entonces sabíamos lo que nos gustaba o no nos gustaba, pero sabíamos lo que estaba, ¿no? Ahora, sin embargo, nos van a gobernar. Esto es el cambio profundo en el que estamos, ¿no? Y además es un gobierno aparentemente de coalición y muy de izquierda. Esta es la realidad, ¿no? La coyuntura, no tenemos una inflación alta, un 0,9, estamos creciendo casi el 2%, llevamos muchos años creciendo entre el 3 y el 2, lo cual es una tasa mayor que la de los países de nuestro entorno. No tenemos un problema de déficit en la cuenta corriente, exportamos más de lo que importamos, cosa que es absolutamente novedoso y que se ha producido en la crisis porque las empresas han buscado mercados nuevos y los han conseguido y los han consolidado. Entonces seguimos con un nivel de exportaciones muy fuerte. El turismo, lógicamente, tiene mucho que ver en esos servicios que supone el turismo para exportar. Tenemos un déficit público que parece que se nos va a ir un poquito, porque este año ha sido de elecciones y no se han hecho determinados ajustes y a lo mejor cerramos en el 3, el 3,2, tenemos que cerrar en el 2, 2,4, 2,2. Yo creo que se nos va a ir un poco, pero ya veremos, el dato todavía no ha salido. Y sí es verdad que tenemos un paro alto, pero yo creo que el paro que tenemos es nuestra tasa de pleno empleo. Ahora mismo, si quieres contratar a alguien con cualidades, con cualificaciones, no lo encuentras. Encuentras a personas que no tienen cualificaciones, que provenían de sectores que ya se han quedado obsoletos y que nadie quiere contratar, pero prácticamente estamos en pleno empleo. Esta es la realidad, claro, decir esto con un 14% de paro, pero es que en 1987, 88, por ahí, y 91, antes del 92, lo más que alcanzamos fue bajar al 16%. Ese era nuestro pleno empleo. Después nos pasó una cosa, y es que en la burbuja financiera, que sobre todo fue el sector de la construcción, bajamos al 8%. Pero es que el sector de la construcción cogía a cualquier persona y en 15 días le enseñaba a poner ladrillo y tenía un sueldo de 3.500 euros. Y eso no va a pasar. Ahora mismo no es el sector ese el que está con esos sueldos, es el sector de los servicios y sobre todo el turismo y a unos salarios que no tienen nada que ver con eso. Entonces, esa es la situación de España, ¿no? Claro, en esta situación nos encontramos con un gobierno que ha firmado un pacto y que el pacto, si uno se lo lee de principio a fin, que yo me lo he leído,
no es tanto, es lo que se ha dicho en los periódicos, pero son más cosas. O sea, hay más cosas. Son una serie de puntos, son 50 páginas, y en las 50 páginas hay medidas que muchas de ellas van en la dirección de la transformación digital, va en fomentar la innovación, el I+D, en hacer fomentos de este tipo, ¿no? A las empresas pequeñas les van a bajar el impuesto de sociedades del 25 al 23%, esa es una buena noticia. Entonces, ahí se han producido una serie de medidas variopintas, ¿no? Pero después hay otras fuertes. Por ejemplo, el tema del mercado laboral. Dice, vamos a retrotraer el mercado laboral. Ahí no se dice que se vaya a encarecer el desempleo. O sea, la medida de Rajoy de bajar el despido, esa se va a mantener, al menos en lo que está ahí firmado. Lo que han dicho es que quieren acabar con los contratos temporales, que todos estamos de acuerdo en que debemos de acabar con eso, porque eso no nos lleva a ningún sitio. Estamos con trabajadores que cada 6 meses se tienen que ir, nunca aprenden nada, nunca suben su salario, estamos generando ahí personas que van a tener 30, 35 años cobrando siempre el salario mínimo. Entonces, eso no tiene sentido, pero es que para nosotros en las empresas que necesitamos tecnología, tenemos que formar a los trabajadores y tienen que tener un capital humano alto. Y si los vamos a despedir a los 6 meses, ¿para qué los vamos a formar? Entonces, esto lo tenemos que cambiar. Es el 30% prácticamente como media de contratos los que tenemos, que son contratos temporales. Eso lo tenemos que terminar. Después le quieren dar más papel a los sindicatos, a las asociaciones empresariales en la negociación colectiva, que en estos años de crisis pues, se ha quedado, prácticamente no existían, ¿no? Y también algunas cláusulas de retroactividad de los contratos, de los acuerdos salariales, etcétera. Pero en principio el despido no va, el encarecer el despido. Es decir, vamos a irnos a 45 días, eso no va ahí. No sé lo que harán, y yo dudo mucho de que por ahí entren, ¿no? Después empiezan toda una serie de medidas, ¿no? El salario mínimo. Pues dicen que tenemos que ir al 60%, que hoy Europa lo está diciendo, pero no dice que vayamos ahí a 1.200 euros mañana. Que tenemos que ir al 60%. Bueno, vamos ahí poco a poco, nos adaptamos, los empresarios tendrán que hablar, los sindicatos tendrán que hablar, tenemos que negociar. Lo que está claro es que es un gobierno de izquierda. Entonces, un gobierno de izquierda va a significar inicialmente que quiere que el Estado pese más en la economía. El Estado pesa más en la economía de dos maneras. Una, con una participación de gastos e impuestos, y otra con regulación. Entonces va a ser un gobierno que regule más, por ejemplo, todo el tema de las viviendas, apartamentos turísticos, alquileres en determinadas ciudades, todo eso vamos a tener más regulación, eso está claro. Ahí hay que incidir, hay que estar cerca de los ayuntamientos, hay que presionar y decir, bueno, esto es lógico, esto no es lógico, y los sectores tienen que ponerse un poco en común cuáles son las ideas que deben de defender. Pero por el otro lado, vamos a tener también un gobierno que quiere que el Estado gaste más. ¿Cuánto? En los países del mundo occidental, empezando por Estados Unidos gasta un 35% de su PIB, lo hace el Estado. Y es el país más liberal. Claro, Francia es el 52%. Finlandia 53-54%. Alemania, un 45%. Nosotros, 40-41%. Estamos ahí. Estábamos en el 39%, ha subido un poco. Porque el sector privado con la crisis se ha venido un poco atrás. Entonces, lo que vamos a tener es, en estos 4 años, yo no creo que lo hagan todo en este presupuesto, o sí, ahora hablamos de eso. Lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener un incremento de gasto público. ¿De cuánto? 30, 40, 50.000 millones. En 2, 3, 4 años. El problema es que hay que pagarlo, hay que financiarlo. Ahora hablamos de eso. Entonces, la idea inicial es que vamos a un gobierno en que va a pesar más en la economía. Hombre, si el peso mayor en la economía fuera en actividades productivas, en fomentar la transformación digital, en hacer una infraestructura que ya empieza a hacer falta en muchas zonas del país, en investigación, en buscar un país distinto, con una estrategia de país distinto, vale. Pero si solo va a ser en gasto social, pues el gasto social, bueno, lo gastas pero no generas. Y yo creo que va a ir más en la segunda fase. Pero lo tenemos que ver, porque la distribución de ministerios, bueno, hay gente de todo, y ahí está, ¿no? Pero ahora hablamos también de eso. Y claro, ¿eso cómo lo van a financiar? Pues ahí sí, en los acuerdos entre Podemos y el PSOE hay una cantidad de medidas de subidas de impuestos enormes. Ahí están la tasa Google, que decían que no, pero sí. Las transacciones financieras, que decían que no, pero sí. Las empresas mínimo de impuestos de sociedades el 15%, los bancos y las eléctricas el 18% mínimo, sabéis que es el 25%, pero que al final hay una serie de subvenciones, de excepciones que he hecho I+D y tal, y se van reduciendo, y la media salía en el 6-7%, lo que pagaban las grandes sociedades. Seguramente vosotros no, vosotros estáis ahí todos pagando. Pero las grandes van reduciendo, ¿no? Entonces lo que dicen es que tiene que haber un mínimo de un 15% como tal, ¿no?
Después cogen y dicen que los que ganan o los que ganemos más de 130.000 euros nos van a subir 2 puntos el IRPF en el tramo más alto. Y por encima de 300.000 euros, 4 puntos. Pero lo que nadie está diciendo, y lo dice el papelito, es que las rentas de capital suben 4 puntos, al 27%, cuando se ganen más de 140.000 euros. Entonces los repartos de beneficios, los repartos que se hagan en rentas de capital, que antes eran mucho más bajos que lo que era cobrar, por ejemplo, un sueldo dentro de la empresa. Pues si cobro como directivo un sueldo dentro de la empresa, pues a lo mejor estoy en el tramo más alto y pago, no sé, en la Comunidad Canaria, pues la parte autonómica y la nacional a cuánto va, ¿no? Pero nosotros en Andalucía hemos estado pagando el 52%, en el tramo más alto por encima de 60.000 euros. Entonces decía, bueno, pues no lo hago y lo reparto como capital. El capital va a subir también. Entonces, eso lo han metido también. Claro, las subidas de impuestos van buscando cubrir ese incremento de gasto que está ahí. El incremento de gasto viene también condicionado por el tema de las pensiones, que es otro tema, pero ahí han nombrado a un ministro que ha estado... Si ahora es incoherente con todo lo que ha dicho, sería una sorpresa, porque es un tío muy riguroso, que viene del servicio de estudio, el BBVA, y que ha estado diciendo que las pensiones hay que atacarlas así, 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 así. Bueno, vamos a ver lo que hay. Que vamos a jubilarnos más tarde, eso está más claro que el agua. Que los años de cotización y tal van a ser más largos, está más claro que el agua. Entonces, vamos a ver cómo lo gestionamos. Lo que está también claro es que el sistema ahora mismo no funciona. Es un sistema que es una de las tareas pendientes. Por tanto, las medidas, lo que vamos a ver es esto. ¿Cómo lo van a hacer? Yo creo que la clave es que aprueben un presupuesto 2020. Si no aprueban el presupuesto 2020, seguimos sin gobierno. Entonces, fenómeno. Crecemos. Pero como aprueben el presupuesto de 2020, estamos 3 años ya con ese presupuesto. Porque una vez que lo aprueben, empiezas a prorrogarlo. El último año lo normal es que Podemos diga que se va del gobierno, que ya está en desacuerdo, porque tiene que distanciarse, porque si no, el PSOE se come a Podemos. Lo mismo que ha pasado en Alemania. O sea, que está gobernando, al socio de la coalición se lo come. Y en las próximas elecciones se presenta que no puede atacar al gobierno porque él es parte del gobierno. Y tampoco se puede defender de la política global porque la ha hecho el otro. Entonces, está ahí cogido, como además irán defendiendo cosas que han hecho, pero yo creo que el escenario mío es que aprueban 2020 el presupuesto ahora, que gobiernan 3 años y medio sin problemas, prorrogando o no, y que después el PSOE saca una mayoría suficiente para gobernar solo. Ese es mi escenario ahora mismo. Ya veremos después en lo que queda. Yo a la derecha no la veo capaz de articular sin catalanes y sin vascos una mayoría. La podía articular con Ciudadanos, pero Ciudadanos se ha volatilizado. Entonces, a eso nos tenemos que acostumbrar. No empecemos, a lo mejor a niveles de comunidades autónomas puede haber excepciones y puede haber diferencias, pero tenemos que empezar a acostumbrarnos a eso y las asociaciones empresariales tienen que asumir un papel ahora mucho más relevante que antes. Porque tienen que plantear los intereses de los empresarios cuáles son y los tienen que poner encima de la mesa. Y con inteligencia. Entonces este es un reto que a las asociaciones empresariales se les presenta, cada una influyendo hasta que llegamos a COE, pero porque es un mundo, ¿no?, de cómo estamos asociados, pero hacerlo tiene que ser más sólido y ejerciendo un lobby real, pero con proyectos de país. O sea, que sean cosas que se defiendan y que se defiendan delante de la sociedad. Los empresarios tienen que defender que ellos son los que crean empleo, que son los que generan valor y que son los que hacen el país. Y esto es su principal función. Y eso lo tienen que defender, pero no, es como si nos quitamos en medio, estamos todo el día allí, y en la sociedad en la que estamos, que es tan mediática, necesitamos ese papel. Entonces esto lo vamos a tener que hacer. ¿Qué problemas tenemos pendientes? Yo creo que tenemos 3 bloques de temas pendientes que debemos de abordar. Yo creo que los vamos a abordar, lo que no sé si es la dirección correcta. El primer bloque es el tema territorial. Cataluña, comunidades autónomas, sistema de financiación. Cuando se tiene un conflicto, los conflictos se pueden resolver de 3 maneras. Primero, de una forma racional. Racional sería, ¿tú qué quieres? Irte de España, ser independiente. Pues no te preocupes, tú eres independiente y te vas de España. ¿Qué quieres? ¿Quedarte en el euro? No te preocupes, te quedas en el euro. ¿Tú qué quieres? Ir y venir en el AVE cada vez que quieras, sin problema, sin frontera. ¿Tú qué quieres? Que el Barça siga jugando la Liga y que la gane y no sé qué. Sin problema y tal y cual. Eso es lo que ellos quieren. Nosotros lo que queremos. No, nosotros, no sé, así como idea general, ¿no? Aquí no se va nadie. Y si te vas, te pongo una frontera que te va a enterar y el Barça no juega la Liga. Y aquí te pongo unos aranceles que esto va a ser un Brexit y tú en Europa no entras. Entonces, de una forma racional, a mí me da la impresión que va a ser muy difícil que lo hagamos, ¿no?
Después tenemos la segunda forma de resolver los conflictos, la violencia. Yo te la impongo. Te puedo imponer el 155 o tú me puedes quemar los contenedores, todas las noches. En eso hemos estado a punto de entrar. Nos ha faltado esto. Y lo tercero es el aburrimiento. Te aburro. Te aburro hasta que tú digas, pero nos podemos aburrir los dos. Podemos decir que se vayan. Lo que de Europa con el Brexit. Que se vayan. Que se vayan, que me tienen ya amargado. O sea, es que no puedo hacer nada como esta gente no se vaya de Europa. O que ellos digan, no vamos a ser nunca independientes con esta tropa, porque son unos pesados. Entonces, en España, manual de resistencia. El que resiste gana. Eso lo dijo Camilo José Cela hace tiempo y se está convirtiendo en la normativa de este país. Hay que resistir. ¿Qué solución vamos a tomar? Yo creo que el aburrimiento. Es en lo que estábamos. Y me parece que eso es lo que vamos a hacer, la mesa de negociación. Pensar que el presidente de gobierno que tenemos ahora es el primer presidente que no es jurista, es economista. Yo estoy un poco a media, hice Derecho y Economía y tal, y bueno, tengo una cultura ahí un poco, pero los economistas somos diferentes. Los economistas, las cosas hay que hacerlas y hay que ser prácticos. Y si una ley te estorba, pues se cambia. Vamos aquí, no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, hay que conseguir las cosas. ¿Y cómo? Como sea. Entonces, yo creo que lo va a liar. La mesa de negociación, para allá. El presupuesto que se lo aprueben en 2020. Y después ya veremos. Después ya vendrán las elecciones catalanas, RC y Junts per Catalunya tiene que haber diferencias. El sistema judicial está por ahí. Ya le ha dicho a los fiscales que los fiscales son del gobierno, nombrando a su ministra. Que los fiscales que son del gobierno ya montaron un pollo, no sé cuánto. Pues toma, pum, a la ministra de Fiscal General del Estado. Entonces son formas de hacer las cosas que no sé lo que va a quedar. Lo que a mí me parece que si tenemos una solución un poco racional, de que todos seamos capaces de decirles a los catalanes independentistas que a mí me encantaría que siguiéramos todos juntos y me encantaría que Barcelona fuera una ciudad en la que yo pueda estar tan a gusto como aquí. Y ellos entendieran que también el hecho de venir y visitar Tenerife o Sevilla y tal es una maravilla. Si pudiéramos encontrar las cosas en común y ponerlas encima de la mesa, sería lo mejor, pero eso va a costar pasta. Y esa pasta va a hacer una financiación asimétrica. También podríamos decir, vamos todos al cupo vasco. Con la diferencia que a lo mejor Cataluña y el PNV aportan al Estado y Canarias, Andalucía y Extremadura reciben un cupo del Estado. Pero nos vamos a más autonomías, a financiarnos cada uno y vamos todos a un cupo. Y eso lo cerramos en la Constitución y ya aquí nadie discute de que quiera más o quiera menos. ¿Seremos capaces de hacer eso? No. Sería una solución, pero no lo vamos a hacer. Entonces vamos a estar protestando de que queremos la misma financiación que los catalanes, pero a los catalanes hay que darles algo más o eso no se soluciona. Y eso tampoco lo vamos a aceptar. Entonces el conflicto está ya abierto. Yo creo que haremos un intento de aburrimiento, un cambio en financiación para las comunidades que no están muy bien financiadas, como puede pasar con esta o con Andalucía y tal. Algo le caerá a Cataluña, más que quizás que a los demás, pero un acuerdo así un poco general en el que no se pueda ver y ahí intentaremos que eso aguante. Es decir, que no vamos a solventar el problema. Va a seguir ahí, aburrimiento. Después tenemos problemas empresariales y tenemos problemas públicos. Los problemas empresariales son dos. El mercado laboral y la transformación digital. Eso lo tenemos que abordar. El mercado laboral no tenemos que volver atrás porque ese modelo no funcionaba. El de ahora no funciona, pero funciona algo mejor. Entonces tenemos que ir a un modelo que piense en el futuro, que va a ser de necesidades muy flexibles. Vamos a tener que disponer de los trabajadores y cambiarlos con mucha facilidad. Y sobre todo tenemos que darle mucha formación dentro de las empresas. Las empresas tienen que gastar mucho dinero en formar a sus trabajadores, porque así es como van a crear valor, no de otra forma. En las universidades, los centros de formación profesional hasta ahora, generamos estructuras mentales, pero no somos capaces de esa persona acercarla al software, a la manera de hacer las cosas tal y como vosotros trabajáis. Es imposible. Entonces, os tenéis que gastar dinero en formación. Claro, no os vaya a gastar dinero en formación en una persona para despedirla a los 6 meses. Esto es de cajón. Entonces, esa idea del mercado de trabajo, cómo funcione, que sea flexible y que por otro lado forme a los trabajadores dentro de las empresas, es clave. Y las empresas deberían de también, en esa presión, de que se les permita certificar el conocimiento. Pues este trabajador ha recibido los cursos que yo le he dado, que son esto, esto y esto. Cuando esa persona se vaya, se lleva su papel
de que la empresa tal le ha enseñado eso. Posiblemente ese papel con esa certificación de conocimiento le permita más, en una mayor medida, encontrar un trabajo que un título de formación profesional o de la universidad. Entonces, mercado de trabajo más flexible y con más formación. Y las empresas tienen que abordar la transformación digital, de eso después hablamos. Pero es que es evidente, o sea, ya eso no podemos decir, no, a mí no, es que me barren, ¿vale? Entonces, va por ahí. Y después tenemos los temas públicos, ¿no? Tenemos un tema de energía importante. Eso que llamamos la transformación energética, tenemos una energía muy cara, con una forma de pagarla que es alucinante, con un oligopolio eléctrico que es increíble. Entonces, todo eso lo vamos a poder arreglar. Yo creo que no. Que el entramado es tan complicado que va a ser muy difícil, pero a lo mejor se pueden hacer cosas, ¿eh? Lo que sí está claro es que vamos a ir a un sistema energético mucho más sostenible, porque la sociedad lo está pidiendo, donde el sol y el viento van a ser las energías que vamos a tener. Y eso España pues tiene para dar y repartir. Entonces, ahí tenemos una ventaja, la tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas. El segundo son las pensiones. El tema de las pensiones, nos hemos empeñado en decir, con las cuotas de seguridad social se financian las pensiones. Bueno, pues no da. ¿Por qué no da? Porque tenemos unas generaciones que están viviendo cada vez más, con una salud muy buena, y además es una generación en pirámides de población cada vez más numerosa. Entonces, con la gente que trabaja no puede financiar eso. ¿Qué tienes que hacer? Retrasar la edad de jubilación y también a lo mejor sacar pensiones que están metidas en esa idea de que con la cotización de seguridad social las tengo que financiar y llevarlas fuera. Por ejemplo, la pensión de viudedad. Si tú sacas la pensión de viudedad, que son 16.000 millones, el sistema ya cuadra, de momento. Pero no va a cuadrar en el futuro. Algo de esto tenemos que hacer. Pactos de Toledo, no sé cuándo. Nos ponemos de acuerdo para gastar, pero no nos ponemos de acuerdo en cómo financiarlo. Entonces, yo creo que el ministro que tenemos ahí, que es su objetivo, por lo menos nos va a hacer una propuesta que ya llevamos años diciendo que hay que hacerlo y no lo vamos a encontrar. Ese tema debería estar ahí. El tema de la educación lo he comentado. Yo creo que la educación... Nosotros en la universidad no nos estamos adaptando a los tiempos. O sea, de ninguna forma. Nosotros seguimos en lo nuestro, explicamos las mismas cosas, con las mismas metodologías. En los títulos, para que en España cambie un título, primero hay que poner de acuerdo a todos los profesores, después aprobarlo en la Junta de Facultad, después lo manda a prueba el rectorado, después lo manda al ministerio, después el ministerio dice que sí, y ahora empiezas a implementarlo dentro de 3 años. Yo doy clase en el Instituto de Empresa y me dicen, José María, este año metemos tal, tal, tal y tal, y al año siguiente empezamos a funcionar. Y están metiendo todas las cosas nuevas que se están viendo que son útiles. Entonces esa flexibilidad no la tenemos. Yo tampoco, veréis, imaginaros que yo ahora le digo al Parlamento, quiero que hagáis un plan de educación para que los niños que nazcan en este año, cuando sean mayores, sean unas personas maduras en su toma de decisión. ¿Vosotros pensáis que alguno de los parlamentarios ahora mismo está capacitado para decir qué educación le tengo que dar a un niño que nace ahora para que cuando tenga 20 años tome decisiones correctas? Eso no lo sabe nadie, ni menos ellos. O sea, es imposible hacer un plan de educación pensando en cuando un chiquillo que nace o que tiene 3 años y vaya a tener 20, que entienda el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Sistemas flexibles. ¿Qué ocurre con los sistemas flexibles en España? Que cuando a mí me dan flexibilidad, yo lo que busco es mi propio interés, no el propio interés de los demás. Entonces voy a lo cómodo para mí. ¿Y qué hago? No cambio. Esto es lo que pasa en la universidad. Entonces, me tienen que dar flexibilidad, pero tengo que generar un incentivo para que me adapte a los tiempos. Y es complicado. Entonces, lo privado, el incentivo es el mercado, pero lo público, vamos como vamos. Entonces, ahí tenemos un problema. Y después tenemos el problema de la fiscalidad. La fiscalidad en España es un lío. Tenemos una fiscalidad que hay que ordenarla porque no es justa. Y esto de la justicia tiene en los sistemas fiscales, ahí es lo que se llama la equidad horizontal y la equidad vertical. Tú tienes que tener una equidad vertical. El que más gana tiene que pagar más. Pero eso no ocurre. Hay mucha gente que gana mucho y no paga. Y después, por otro lado, tienes que tener equidad horizontal. Si tú ganas igual que yo, tenemos que pagar lo mismo. Y eso tampoco ocurre. Si a eso le sumamos el fraude y la corrupción, pues entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, pues no, si esto a mí no me parece, ¿qué hago? Que si no puedo pagar impuestos no los pago. Porque te parece que es injusto, porque además hay fraude y hay corrupción. Entonces, lo tenemos que abordar. Porque si no, no vamos a poder ingresar lo que tenemos que ingresar. ¿Vale? Entonces, Bloque España, vamos a asumir todo este tipo de cosas. Yo creo que algunas sí, otras no. Vamos a ver lo que queda. De momento arrancamos. Yo creo que van a ser prudentes. Hoy van a aprobar el 0,9 de las pensiones. Me parece que también a lo mejor la subida de los funcionarios.
a lo mejor alguna medida social de Podemos para que se vea que hacen algo y después poco a poco irán tomando medidas para que los mercados financieros no le suban la prima de riesgo, entonces nos vamos al traste, entonces los gastos financieros se van comiendo el presupuesto y no nos salen las cuentas. Y por otro lado, tenemos que ver también un poco que Europa nos permita ser algo flexible. Yo creo que vamos a empezar suavemente, sin muchos disparates, poco a poco, al trantrán, y hoy sí tendremos 2 o 3 medidas así un poco de calado, ¿no? A observar los empresarios, a montar el lobby, a tener claras las ideas de lo que quieren y a hacer un mensaje coherente y constructivo para el país. Los empresarios no pueden, la sociedad no los puede ver como alguien que van a lo suyo y que no quieren saber nada con nadie, ¿eh? Porque es que entonces el mundo social no funciona así. Después tenemos las grandes tendencias. Cuando hablamos de las grandes tendencias, estamos hablando de la desigualdad. El tema de la desigualdad y todo lo que ha surgido es porque la globalización al mundo no le ha sentado bien, al mundo occidental. Los países emergentes han crecido mucho y han funcionado muy bien, pero los países que estábamos en el mundo occidental no hemos progresado mucho, no hemos avanzado mucho. Entonces, la gente si ha visto que la globalización no les va bien, que han pasado una crisis larga, que sus salarios no han subido, pues entonces si le coge a las personas maduras, han votado proteccionismo, Trump y Brexit, más proteccionismo. Y si le coge a la gente joven, romper el sistema, Podemos 5 estrellas. Entonces ahí tenemos los movimientos de esa situación. La renta, la desigualdad tiene que ver también porque el sistema fiscal no funciona. Entonces eso por ahí va junto. Entonces, bueno, vamos a ver en lo que termina. Pero la tendencia ahora mismo es proteccionismo, menos globalización, más control del Estado. Esta es una tendencia que la vamos a tener ahí. Que hemos conseguido arreglar el tema del proteccionismo porque Trump de vez en cuando llega a acuerdos y da un paso detrás, es su proceso de negociación. Pero al final quiere que Estados Unidos no tenga un déficit en la cuenta corriente tan alto como tiene. Yo creo que más medidas proteccionistas vamos a ver. ¿Entramos en crisis? No. Hemos hecho políticas monetarias expansivas, tanto Estados Unidos como Europa otra vez. Estados Unidos una política fiscal expansiva, Alemania se ha puesto a gastar algo más de dinero y la idea que teníamos que 2020 entrábamos en crisis ahora no la tiene nadie. Esto es importante, ¿vale? Entonces, no vamos a crecer tanto como estábamos creciendo, pero no vamos a entrar en una recesión, esto de los agoreros 2020 ya toca, no sé qué, no sé cuánto. La estamos gestionando y yo creo que la estamos gestionando bien. Estamos muy endeudados, con lo cual no podemos hacer grandes políticas de inversión pública, de infraestructura, de no sé qué, de no sé cuánto. La política monetaria está con los tipos de interés a cero. Tampoco hay mucho margen, hacemos algo, pero no tenemos mucho margen. Y después tenemos unas tendencias de población muy claras. La generación de los mayores, más de 70 años, jubilada, con unas esperanzas de vida muy largas, y el tema de las pensiones. Los baby boomers, entre 50 y tantos a los 70 años, muy numerosos, una generación de ambición que quería ser más que sus padres, que en cierta medida lo hemos conseguido en nuestro sistema, pero somos muchos. No había televisión, nuestros padres tenían muchas familias numerosas, y nos vamos a ir jubilando y subiendo hacia arriba. Después viene la generación que nos gobierna, entre 40 y 50 años, ¿no? La X, ¿no? Es la generación del éxito. Solo quieren ser los números 1. Entonces es una generación de más que ambición, es el éxito puro, y si no es el éxito, dimito de Ciudadanos y me voy. O sea, yo tengo que ser el número 1, tengo que estar ahí, manual de resistencia. Entonces, esta generación es una generación que se ha implicado en la empresa, que quiere ser el número 1, son los que nos están dirigiendo en las empresas y en lo político. Después llegan los millennials. Tienen entre 25 años y 40 más o menos. Esta es una generación frustrada. Es una generación que sus padres se lo han dado todo, sin ningún tipo de esfuerzo, se han acostumbrado a eso y ahora se encuentran que entran a trabajar. No quieren coche, ya a sus padres les han prestado el coche grande, ya ¿para qué quieren un coche? No quieren pisos, quieren un alquiler, quieren vivir en el centro de la ciudad. No quieren irse por ahí lejos y tal, quiere que Decathlon, que Ikea, que no sé cuánto esté debajo de su casa. Quieren trabajar por internet y lo único que quieren, claramente, es tiempo libre para estar en la PlayStation. No hacer horas extras en las empresas. O sea, como los queráis tener allí hasta las 8 de la tarde y tal, se os van. Olvidaros de eso. Es una visión distinta. Ellos quieren estar con tiempo libre en su casa, cuidando de sus niños, haciendo otras cosas. Esa implicación que tenían la generación del baby boomer o del éxito con las empresas se ha volatilizado en el momento que van llegando, y si os negáis a eso, los mejores se os van a ir. Y el que sea capaz de ordenar su empresa con esta idea va a retener el talento a la gente buena. Entonces los millennials son así. Y después vienen los centennials, entre 10 años y 25. Esta gente, así como los millennials,
han crecido con la tecnología, esta gente ya son tecnólogos puros y son irreverentes. Consideran que todos los que tenemos años no sabemos nada de nada, que no les vamos a enseñar nada de nada, porque no tenemos ni idea de tecnología ni del mundo como es. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer en una universidad para ponerte delante de los centennials y que no te chillen es fuerte. Pero los centennials vienen por detrás. ¿Qué está pasando con los millennials? Que son cada vez más y están empezando a alcanzar niveles de renta altos. Son muy buenos consumidores. Son la gente que además, porque los mayores ya consumen menos, pero tienen muchas cosas que hacer. Y ahora hablaremos de ellos, porque tienen sus cosas. Otra de las tendencias claras. La gente no quiere vivir en el mundo rural, quiere vivir en las ciudades. Las ciudades que sean capaces de organizarse de una manera inteligente, de convertirse en hubs de unión de muchas cosas, van a atraer mucha población, y las que no se les va a ir. Entonces, esta es otra de las cuestiones. Vamos a ciudades más grandes, más megas, ciudades construidas hacia arriba, no tanto con avenidas grandes para que los coches vayan, porque van a ir en patinete, sino van a ser ciudades porque todo el mundo quiere vivir en ese centro de la ciudad. Entonces, la población por ahí también la tenemos claro. Y después tenemos como tendencia la volatilidad permanente. Los medios de comunicación diciendo todo lo que pasa día a día. Pero para captar nuestra atención, lo único que capta nuestra atención es el escándalo. Entonces, nada más que nos ponen desastres naturales, sexo, asesinatos, sangre, lo que sea. Con lo cual tenemos una visión del mundo que es un desastre. Y esa visión del mundo que es un desastre dice, yo voy a invertir en este mundo con esta volatilidad. Sí, pero es que a tu lado no está pasando nada. ¿Por qué no inviertes? ¿Por qué no contratas? Si a tu lado no pasa nada. Porque tenemos esa visión tan volátil. Trump dice esto, Trump dice lo otro. Quieren atraer nuestra atención, más anuncio, más audiencia, más dinero. Entonces los medios de comunicación están provocando también un mundo que están aumentando la volatilidad que ya de por sí tiene, con la información. Después tenemos el driver tecnológico, ¿no? Un driver que ha ido paulatinamente metiéndose en nuestra vida y que ha planteado, pues eso, drones, robots, coches autónomos, sistemas de información, sensores, análisis de datos, big data, inteligencia artificial, todo ese mundo, ¿no? Pero a mí lo que me interesa de ese mundo es cómo lo hemos asimilado. Entonces, el consumidor de ahora ha asimilado el mundo con dos factores diferentes. Vamos con el primero. El primero es que era una persona de orden, en los años 1960, 60 y tanto. Entonces, en esa época la gente sabía dónde podía llegar. Estaba abajo, estaba arriba. Su modelo de ascenso era el que era. Estaba basado en la educación, en estudiar, niño estudia, desde provecho, tal. Y poco a poco iba subiendo, pero hasta un límite. Ahí surgió la idea de la modernidad. La idea de la modernidad era una promesa de que el futuro iba a ser mejor que el pasado. Entonces, con la idea de la modernidad apareció algo que se ha quedado con nosotros, la moda. Las cosas nuevas son mejores que las cosas del año pasado. Entonces, la idea de la modernidad, del futuro ser mejor que el pasado, nos ilusionamos con ella. Pero fue pasando el tiempo y vimos que no, que todas esas promesas se desvanecían. Y nos empezamos a hacer muy críticos. Empezamos a tener como muy mal humor. Nos fuimos haciendo escépticos. Y apareció la posmodernidad. El mundo de la posmodernidad ya era un mundo de cambiar de partido político, de marca de coche. Ya veía las cosas de otra forma. Y en ese mundo de la modernidad fui avanzando, y entonces me sorprendió la revolución digital. La revolución digital hay que verla como tres espacios. El espacio 1, el espacio 2 y el espacio 3. E1, E2, E3. El E1 es la naturaleza. El mar y la montaña. Vosotros estáis en medio del E1. Miráis para un lado, miráis para otro y estáis en medio del E1. En el mundo del E1 es donde nosotros nos sentimos felices, donde alcanzamos la paz, porque somos E1. Somos ese mundo de la naturaleza. Sin embargo, nos hemos acostumbrado desde hace ya 2 siglos a vivir en la ciudad, E2. En la ciudad es donde trabajamos, en la ciudad es donde vamos de compra, donde vamos a ver un partido de fútbol, donde vamos a un restaurante, donde vamos a un concierto. Entonces el mundo del E2 y el mundo del E1 son dos mundos en el que hemos estado mucho tiempo y hemos ido poco a poco compaginándolo. Una ciudad como Madrid el fin de semana te expulsa al E1. El E2 es tan potente que te echa. Me tengo que ir al E1 como sé, se va todo el mundo fuera. Vosotros aquí no creo que tengáis mucho problema porque el E1 lo estáis viendo por todos lados. Entonces, el mundo del E1 y el E2 ha estado funcionando y hemos alcanzado un cierto equilibrio. Pero ahora ha aparecido el E3, que es el espacio digital. Yo estoy mandando la información en mi trabajo por un ordenador a mi compañero que lo tengo sentado aquí, pero lo hago a través del sistema. Tengo a toda mi familia con la que ya no hablo por teléfono en el smartphone, en mi grupo de WhatsApp. Tengo a todos mis amigos que antes los veía a lo mejor en el smartphone con mi grupo de WhatsApp. Entonces, ese mundo en el que hemos entrado ha generado un espacio que es el E3, en el que cada vez paso más tiempo, en el que cada vez decido más. El 40 y tantos % de las compras de Navidad en España se han hecho en el E3 este año.
Entonces, va más. ¿Cuántos de los hoteles reservo ahora que no sea a través del E3? Thomas Cook siguió en el E2 y fijaros lo que le ha pasado. Seguía en el E2 con sus agencias de viaje, lo hacía todo a través del E2. No se quiso meter en el E3. Fuera. Entonces, cuando volvamos otra vez a nuestro consumidor de pronto en ese mundo de desconcierto, en ese mundo posmoderno, dice, ¿y qué hago yo ahora? Y cuando ha empezado a aparecer el E3, se ha encontrado a sí mismo. Y ha encontrado el nuevo referente. Y el nuevo referente es él. Somos hiperindividualistas, hipermodernos. Solo me interesa lo mío. Tengo un blog en el que escribo cosas de lo que yo siento, que nadie lee, pero yo las escribo. Tengo un Instagram donde pongo mis fotos, que nadie las mira, pero yo las pongo. Yo empiezo a generar en L3 una especie de avatar de mí mismo. Entonces voy a ir generando. Ese avatar, ¿quién me lo permite generar? Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. ¿Y quién sabe todo lo que hago en L3? Google. Y cuando quiero tomar decisiones de compra, ¿dónde voy? Amazon, eBay. Entonces aparecen grandes monopolios, que son los que rigen este mundo de L3, y yo empiezo a jugar ahí. Y de todo esto he aprendido una cosa. Ya no quiero tener cosas, quiero sentir cosas. El mundo de las sensaciones. Pago por las sensaciones. Ya no es por el bocadillo de jamón. Es con quién me lo tomo, qué música suena, quién está a mi alrededor. Cuando yo cuelgue el bocadillo de jamón en Instagram el fin de semana para que la gente lo vea, que diga, vaya el fin de semana que se ha pegado este con el bocadillo de jamón. Lo hago para que me vean. Lo hago porque yo soy el héroe de la película. Yo monto la película de mi vida para que todo el mundo la vea. Y el mundo del E3 me lo permite hacer. Soy hiperindividualista. Teruel existe. Esta es una tendencia, es lógica con lo que nos está pasando. Voy a ir a defender lo mío, me importa un rábano, me importa un comino el resultado de España. ¿No dijo la otra? Pues eso es una tendencia que es lo que está pasando por todos lados. Y esto en el ámbito empresarial lo tenemos que entender. Sensaciones. ¿Cómo genero sensaciones? Casi todas las sensaciones se pueden generar de forma digital. ¿Te gusta conducir? Es una foto, es una frase. No hay ni un coche. Pero yo imagino qué voy a sentir cuando tenga un coche y vaya por esa carretera. Sensaciones. Coloco la página de un hotel y empiezo a poner posibilidades para que tú sientas lo que vas a sentir cuando vengas a mi hotel. Y si no la pongo, no. Coloco el restaurante y tengo que hacer lo mismo. Entonces, en todas mis empresas tengo que ir buscando lo que llamo el front office. Ya no es comprar, producir, vender, cadena de valor antigua. Sino lo importante es el front office, cómo yo contacto con mis clientes. A través de WhatsApp, a través de email, a través de una página web, posicionándome en Amazon, posicionándome en eBay, en las grandes plataformas de turismo. Esa es la clave. Y en esa clave tengo que atender a dos cosas. Primero, generar sensaciones. Y segundo, mi cliente me dice todo lo que quiere. Yo no tengo que pensar lo que él quiere. Simplemente tengo que dejar que navegue. Y al navegar me está marcando los vinos que quiere, el tipo de habitación que quiere, todo lo que quiere, los colores de ropa que quiere, si quiere la falda corta o larga. Lo tengo que dejar que tome allí, que juegue. Y me lo va diciendo. Proceso de consumerización. Entonces, primera idea en cómo tienen que actuar las empresas. Front office. Un mundo hiperindividualista en el que yo tengo contacto con mis clientes uno a uno. Yo no tengo que poner un anuncio ahí fuera diciendo raquetas de tenis para que lo vean, sino que Google me dice quiénes son las 1000 personas en España que ahora mismo se quieren comprar una raqueta de tenis. Voy uno a uno. No segmento el mercado por grupos. No son hombres, mujeres, jóvenes, mayores, rurales, ciudades grandes. No, no, no. Uno a uno, fulano de tal, con su email tal, su URL tal. Y yo, en el momento en que entro en Google o entro en el periódico, que ahora se han convertido en el espacio que junto con Google veo más, me aparece todo lo que vi antes en Amazon el día anterior. En los faldones. Se han convertido en espacios que me están aportando esa situación en la cual yo puedo conectar con ellos. Front office. Tengo que intentar captar la información del consumidor y le tengo que generar sensaciones. ¿Qué vas a sentir cuando estés en mi hotel? ¿Qué vas a sentir cuando estés en mi restaurante? Y cuando lo cuentes. Fijaros, los platos de los cocineros son preciosos. ¿Están hechos para ver si la comida está buena o mala? No, está hecho para colgarlo en Instagram. Lo importante es que el plato sea bonito.
Porque tú después lo compartes y lo que compartes es la imagen, no el sabor. Que sabe bien, estupendo, después tú dices, estaba estupendo y tal y cual, pero es la imagen en lo que vamos. Ese mundo de sensaciones lo tenéis que ir atrás. Y después la empresa tiene la parte de detrás, lo que llamamos el back office. El back office son nuestras personas, nuestros recursos financieros, nuestra tecnología, nuestra industria, nuestra forma de hacer las cosas. Eso estaba un poco apartado, pero ha surgido la industria 4.0. Con la industria 4.0 hemos entrado en un mundo de sensores. Sensores por wifi que me están diciendo la gente en la habitación si coge, abre la nevera, si la cierra, si hace esto, si hace aquello. Me está diciendo en mi empresa las cosas que fallan, las cosas que no fallan. Me está aportando datos y datos y datos y datos y datos. Y yo empiezo a analizarlos. Y cuando lo analizo resulta que yo pensaba que A originaba B y resulta que B lo origina A y C y D y H y J. Y yo eso no lo veía antes porque no analizaba esos datos. Y ahora sí. Entonces el análisis de datos me permite, en la parte de la industria 4.0, ser más eficiente, saber por qué me ocurren las cosas, saber por qué fallo, saber por qué acierto. Cuando yo soy capaz de juntar el front office con el back office, eso es lo que se llama la transformación digital. Hay empresas que están en el front office, que ahí es donde están trabajando. Hay empresas que están en el back office. Cuando yo junto las dos cosas, me transformo digitalmente. Lo que necesito es una mente en medio, el middleware, que es el capaz de entender la empresa de otra manera. Mi empresa ya no es vender zapatos, sino saber la talla de zapato de cada uno de mis clientes. Darle a mi cliente la oportunidad de que me diga qué tipo de zapato le gusta más. Tenerlo informado de los zapatos nuevos. Y si tengo que hacerle rebaja, le hago rebajas uno a uno. Porque voy buscando su excedente del consumidor, hasta dónde está dispuesto a pagarme. Y voy tratando a cada uno a uno, y le voy haciendo ofertas. Si no entra en mi hotel a este precio, le hago otra. Voy tratando así. Esa es la visión, lo que tenemos que cambiar. Eso está al margen del gobierno. Que nos gobiernen quien nos gobierne, que hagan lo que quieran. Pero si nosotros en ese mundo global somos capaces de posicionarnos y tenemos empresas que lo están haciendo y tenemos productos y sobre todo una zona como esta que genera tantísimas sensaciones, es el momento de dar el paso adelante y transformarnos. Y la empresa familiar tiene además la gran ventaja de que confía en las siguientes generaciones. Pero son diferentes y nuestros mismos hijos son diferentes. Tenemos que entenderlo cuando a veces nos dicen, ay papá, no sé qué, no sé cuánto y tal. Tienen otra forma de pensar, pero esa forma de pensar es con las que van a contratar a los trabajadores nuevos, al talento nuevo. Por tanto, tenemos que abordar eso. Es un riesgo, muchas veces personal, para los directivos de la empresa familiar, pero es un riesgo que tenemos que hacer. Solamente ahí está el futuro. Gracias.